Bienvenidos al primer capítulo aquí de Palabras Claves, un espacio en el que buscamos hablar en profundidad sobre temas de relevancia nacional, particularmente de cara a las próximas presidenciales, en las que se van a estar construyendo los programas de los distintas y las distintas candidatas, y que vamos a ocupar este espacio para conversar de temas que no están tanto en la palestra de los medios de comunicación, que necesitan un poquito más de tiempo, y en este caso, en el primer capítulo, vamos a enfrentar esa palabra estructural, el corazón, la piedra angular, esa pregunta para la que cada gobierno es una respuesta en sí mismo. ¿Cómo debe funcionar el Estado? Y para hablar más de esto tenemos a representantes de dos centros de estudio de distintas veredas que nos acompañan en esta ocasión. Bueno, tenemos a Juan José Obach, director ejecutivo de Horizontal. ¿Cómo estás, Juan José? Hola Gino, muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar con nosotros. Y también tenemos a Pablo Mancilla, que es el director del proyecto Instrumentos de Transformación 2030 de Rumbo Colectivo. ¿Cómo estás, Pablo? Todo muy bien, Gino. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes también, a ti por estar con nosotros. Y bueno, como les decía, vamos a ahondar en este tema del Estado, de cómo debe funcionar el Estado, particularmente de un tema que es transversal, que es quizás una monedita de oro, porque es difícil imaginarse un político, alguien que esté en contra cuando uno plantea el tema de modernizar el Estado. Todos dicen sí, hay que modernizar el Estado. Así que preguntarle a cada uno, primero Juan José, ¿cómo se debe abordar este desafío de la modernización y de la realización de un Estado más eficiente? Bueno, eso es una gran pregunta, Gino, muy difícil de responder porque el Estado en sí tiene muchas aristas y es una institución em, omnicomprensiva, por llamarlo de alguna manera, que toca los distintos áreas del quehacer de la gente, temas tan mundanos como sacar tu carnet de identidad, hasta aprobar un proyecto de inversión, en todas las cosas del día a día, tanto de las personas como las empresas, está el Estado. ¿Y qué es lo que ha pasado con el Estado en Chile? Bueno, el Estado en Chile ha crecido en las últimas décadas y ha ido un poco en relación a nuestro desarrollo económico. Hemos creado institucionalidad que antes no teníamos. Por ejemplo, en el gobierno de Michelle Bachelet en el primer gobierno se creó una red de protección muy importante. En los gobiernos de Sebastián Piñera se avanzó, por ejemplo, mucho en regulación ambiental y se han ido regulando los distintos aspectos de la vida. Se han creado muchos programas sociales y no sociales. Hoy en día tenemos 700 programas públicos que abordan distintas materias. Em, y lo que yo creo que ha faltado y que estamos en el momento de hacerlo es una mirada retrospectiva a cómo funciona el Estado y cuán eficiente es. Y a eficiencia me refiero a cómo usar los recursos que son de todos los chilenos. Recordemos que el Estado se financia con los impuestos que todos los chilenos pagamos, cómo se usan de mejor manera esos recursos. Yo creo que ahí estamos muy, muy al debe. Te pongo solamente un par de ejemplos. Hoy en día tenemos 700 programas públicos. Y si tú le preguntas a alguien cuál es la efectividad de esos 700 programas públicos, nadie lo sabe. Solo sabemos que tenemos muchos programas que son muy pequeños. Tenemos alrededor de el 40-50% de estos programas que tienen menos de 5 millones de dólares, con alta carga administrativa, y que no sabemos si funcionan bien o funcionan mal. Lo que sí sabemos, por ejemplo, es que el Estado de Chile no hace una buena labor reduciendo la desigualdad de ingresos, por ejemplo, que es lo que tú quieres. Sí hemos avanzado mucho en reducción de la pobreza, pero hoy en día tenemos un desafío muy grande, por ejemplo, en reducción de la desigualdad. Bueno, los programas públicos están llamados a cumplir un rol importante en eso, no lo hacen. Otro tema importante, empleo público. Cómo atraer a las mejores personas a que sean funcionarios públicos. Como hoy en día, por ejemplo, no podemos responder una simple pregunta: ¿cuántos funcionarios públicos tiene el Estado? A nivel general me refiero, porque en gobierno central sí sabemos, pero el Estado también se compone de los gobiernos regionales, de los municipios. Hoy en día no podemos responder esa simple pregunta, Gino. Si no podemos responder cuántos funcionarios públicos tiene el Estado, ¿cómo vamos a saber en qué labores se desempeñan, cuán bien lo hacen, etcétera? Tenemos desafíos en su evaluación también, cómo poder evaluarlos de buena manera, cómo poder capacitarlos mejor, cómo poder generar mecanismos de movilidad horizontal, por ejemplo. Tenemos una serie de desafíos y hoy en día, pero que todos se pueden englobar y después podemos seguir conversando en más detalle cada uno de ellos, pero como una primera aproximación, yo creo que hace falta mirar lo que tenemos y hacer un ejercicio profundo de mejorar la eficiencia y la efectividad de la labor del Estado. Perfecto. Pablo, ¿tú cómo abordas también este dilema constante, esta gran pregunta de
cómo alcanzar la modernización, una mayor eficiencia del Estado también. Mm. Por supuesto, hay varias cosas. Yo creo que con Juan José vamos a estar de acuerdo. Hay algunos grandes tópicos en la literatura de modernización del Estado que son siempre referencias clave, pero algo que sí me preocupa del debate nacional es que estamos demasiado enfrascados en solo pensar la eficiencia como un fin en sí mismo, cuando la eficiencia deberá ser un medio para lograr las pretensiones que el Estado y el sector público se mandata a sí mismo de manera democrática para servir a la ciudadanía de la cual se recibe los recursos, recibe el mandato democrático, y que eso tiene que ver más bien no tanto con la eficiencia de que tratemos de que el gasto nos dé el máximo resultado por insumo, sino que más bien tiene que ver en cómo logramos el bienestar en sociedad, bienestar social, y cómo logramos que se logren las mayores capacidades de las personas y que puedan perseguir sus proyectos personales y sociales en sociedad. Entonces, en ese sentido, diría que al menos los últimos 20 años, varios informes hablan de cómo medir más allá del PIB, por ejemplo. Simplemente hablar en términos de input-outputs, insumos y resultados, termina siendo una visión muy sesgada y que a veces también nos puede llevar a tomar decisiones muy peligrosas en sociedad. Por ejemplo, si pensemos en lo que ha sido los casos europeos, las políticas de austeridad, en donde hubo una fijación muy grande solo en hablar de eficiencia en términos de gasto, y si la austeridad fuera la solución, así como en su momento se intentó en Grecia, por ejemplo, hoy día Grecia debiera ser un ejemplo de recuperación económica y no lo es. Llevan unos 16 años en crisis económica, generaciones completas han abandonado el país ya prácticamente, y aún así los shocks internos y externos que ha recibido el país, que bajo una lógica política de austeridad, no ha permitido que ese país se recupere. Y ahora, muy preocupantemente, en Latinoamérica estos discursos se nos están acercando, y es un discurso que también está entrando en Chile y parece un discurso importado. O sea, hace un mes atrás teníamos de visita al ministro de Desregulación argentino, tratando de traer algunas lecciones. Yo creo que un debate siempre es necesario. Yo creo que también en Chile no se trató con la profundidad que se pudo haber tratado en la experiencia europea del debate bienestar versus austeridad, pero hoy día las claves que se está colocando yo creo que son alarmantes. Pero también es porque en Chile nos refugiamos mucho en estas cifras del día a día, ¿no? Como este mes subió un poco la economía, la actividad económica está un tanto mejor, la inflación subió, bajó. Algo muy interesante que era muy chileno, esto de todos los lunes tener el panel de cómo van los casos COVID para la pandemia. Este lunes subieron, este lunes bajaron y se da esta lógica de matinal. Yo creo que es algo que hace que finalmente el debate, como el que queremos dar hoy día, también se termine permeando mucho de esto, pero hay que ser cuidadoso en no producir los errores en base a estos diagnósticos que pueden sonar bien de primeras, pero con un par de reflexiones uno se da cuenta que son más de cuidado. Y bueno, entramos en una etapa en la que pueden escoger. Esta es la gracia, es que vayamos conversando. También, Juan José, tú puedes, si quieres, replicar algo de lo que dijo Pablo o profundizar un poco también en la perspectiva o hacia algún punto que te quedó, quisieras entablar ahí más sobre justamente el dilema de la eficiencia y la organización del Estado. Sí, 2 puntos. Mira, lo primero, yo creo que cuando se le tiene susto a la palabra eficiencia, como que en el fondo hay como una caricatura que viene del mundo privado y que solo nos interesa en el fondo gastar lo menos posible, yo creo que es todo lo contrario. O sea, ¿qué es lo que dice la palabra eficiencia? La palabra eficiencia es que logres tu resultado al menor costo posible. Y cuando estamos hablando de los recursos públicos, pucha, qué importante. O sea, yo creo que es un deber moral del Estado hacer un uso eficiente de los recursos públicos que son de todos los chilenos. O sea, creo que en sí la palabra tiene una profundidad. Y lo segundo es que sea efectivo. Y Pablo en el fondo lo dijo en su intervención, que mejore la calidad de vida de las personas. Eso es que un gasto público sea efectivo. Entonces, yo creo que cuando se utilizan estas palabras, yo por lo menos las utilizo con ese grado de profundidad. Eso es lo que yo me refiero y lo que yo creo que la mayor cantidad de personas cuando habla de un gasto público eficiente y efectivo es justamente eso. Y eso yo creo que es muy, muy importante. Y lo segundo, con respecto al ajuste fiscal, en el fondo que ha estado en boga en el último tiempo. Obviamente que queremos que el fin del gasto público es mejorar la vida de las personas, pero como en cualquier presupuesto familiar, no podemos gastar más de nuestros ingresos. ¿Y qué es lo que vemos con el gasto público en Chile? Si bien el tamaño del Estado de Chile no es un tamaño excesivamente grande para el nivel de desarrollo que tenemos, nuestro gasto público es más o menos un 25% del PIB, que va en línea con nuestro grado de desarrollo, lo que sí tenemos es un problema de sostenibilidad del gasto. ¿Por qué? Porque llevamos 10 años
con un déficit estructural negativo. ¿Qué significa eso? En simple, que estamos gastando estructuralmente más que nuestros ingresos permanentes. Y eso no es sostenible en el tiempo. Nuestro nivel de deuda, si bien es bajo todavía comparado con estándares internacionales, o no bajo, está en la medianía tabla, un 43%, el problema es la sostenibilidad de esa deuda, si es sostenible. Yo creo que ahí tenemos un desafío y efectivamente el mismo Consejo Fiscal Autónomo ha dicho, es tiempo de recortar 6.000 millones de dólares en los próximos años porque de lo contrario no vamos a tener un gasto público sostenible. Yo creo que eso es importante abordarlo. Pablo, lo mismo, puedes profundizar o replicar aquí con Juan José. Valoro mucho las cifras que menciona Juan José. Yo creo que uno también las revisa. Valoro mucho que las ponga sobre la mesa porque a veces se habla de que estamos ante un estado catastrófico, de una deuda exorbitante, de que nuestro estado es tremendamente ineficiente, que tiene una cantidad de gasto en personal público gigantesco. Y no es el caso. Y Juan José ya limpia, digamos, esa arena de que él tampoco cree que sea el caso. O sea, Chile, dentro del gran orden de las cosas, nos estamos moviendo con una tendencia mundial que es bien preocupante. O sea, venimos saliendo de una inflación bien alta post pandemia, venimos de varios choques a la demanda interna, que también fue alimentado en el caso de Chile por los retiros de las FP, en otros países también otras formas de estímulos a las familias. Y en general, la preocupación de ahora es si seguimos en este estado que sigue siendo quizás de crisis. No me gusta tanto la palabra de crisis porque es cuando empiezan a aparecer más las respuestas más viscerales, ¿no? Yo creo que aún no estamos en un punto tan de quiebre y al menos creo que la administración actual ha sabido a veces tener que tomar decisiones difíciles para no dejarles peores a futuros gobiernos. O sea, hay hoy día un interés en seguir haciendo un ajuste del presupuesto fiscal. Ahí se han hecho varias rondas de recortes del financiamiento, que son decisiones difíciles, son decisiones complicadas, se sobreexige al aparato público para funcionar, pero aún así hay una capacidad de resiliencia en el sector público que debe ser valorable. Hay que valorar también que no se esté yendo a hacer recortes en programas sociales, que es algo que ha pasado mucho en la evidencia. Acá recordaba un famoso paper de Feltz y Fetzer del 2014. Muchas veces es más fácil recortar esas ayudas plan directo a las familias que, por ejemplo, los grandes subsidios corporativos. Creo que Chile también ha sido más razonable en eso y ha hecho más bien recortes en la operación del Estado más que lo que le llega a las personas, entendiendo en el efecto multiplicador que tiene la inversión pública sobre la economía. Eso no lo queremos detener. Las otras áreas, bueno, habrá que hacer ciertas concesiones, pero creo que lo que se está haciendo ahora es una complejidad sistémica con la que se están tomando buenas decisiones. Y quizá ahí también Juan José pueda tener algunas opiniones que quizás no sean tan favorables como las mías al respecto de esa decisión. Bueno, justamente pasamos a la segunda parte de este programa. Aquí recordamos que estamos en Palabras Clave, un espacio para conversar en profundidad sobre temas de relevancia nacional, particularmente aquí de cara a las presidenciales. Y este espacio es para que dialoguen entre ambos, ambos representantes aquí de los centros de estudio, Juan José Bogache aquí de Horizontal y Pablo Macías de Rumbo Colectivo, y se hagan preguntas cruzadas. El segmento Palabras Cruzadas es patrocinado por 8 libros, la editorial más comprometida con la literatura chilena. Desde narrativa hasta literatura, sus publicaciones destacan por su excelente contenido y edición. Si buscas libros excelentes con sello chileno, encuéntralos en 8 libros. Partamos al revés en esta ocasión, Pablo. No sé si tú quieres hacerle una pregunta a Juan José y después le damos un tiempo de respuesta. Yo creo que quiero aprovechar que está Juan José como representante de un centro de estudio del sector de la derecha, porque quiero entender más las claves sobre las cuales ahora está sucediendo mucho una fijación respecto al empleo público, respecto a los aumentos de dotación, por ejemplo, que se están sucediendo. Y esto lo recuerdo obviamente al menos los últimos 2 procesos presupuestarios en el Congreso. O sea, el debate era, el presupuesto este año trae a 2 funcionarios más. ¿Qué hacen? ¿Cuánto ganan? ¿Cómo los van a elegir? O sea, el debate, en vez de hablar de las grandes prioridades país o de hagamos las concesiones que como sector público necesitamos dar, porque hoy día quizás las prioridades están acá y no acá, en vez de eso era 3 personas más, 2 personas menos, 1 persona más. Entonces me preocupa un poco de dónde vienen estas preocupaciones, cuál es el diagnóstico que los lleva a poner tanto ojo en el empleo público y quizás también escuchar algunos vectores de crecimiento que a ti te parecen que pueden ser necesarios en los próximos años, especialmente en materia de empleo público. Súper buena pregunta. A ver, o sea, mi respuesta va desde mí, de lo que creemos en Horizontal. Las personas en el Estado son de máxima importancia.
porque el Estado al final son personas al servicio de las personas. Y cualquier proceso de modernización, cualquier proceso de mejora, si no considera a las personas que están adentro del Estado, no va a ser efectivo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el empleo público en Chile? Yo creo que estamos muy atrasados. Tenemos un estatuto administrativo que viene de la época de la dictadura, totalmente anacrónico a los desafíos que tienen hoy día los empleados públicos, que tienen las empresas públicas en manejar bien a sus funcionarios, en poder premiar a las personas que lo están haciendo bien, en capacitar, que haya movilidad horizontal, o sea, alguien, por ejemplo, que se desempeña bien en un ministerio y quiere probar en otro ministerio que puede hacerlo. Por ejemplo, en Canadá esos programas existen y la gente se va moviendo de sector en sector, y obviamente también en hacerse cargo de las personas que no están rindiendo en su puesto de trabajo. Hoy en día nada de eso se puede hacer. Tenemos una camisa rígida que no permite modernizar el Estado. Entonces, por eso nosotros en Horizontal le hemos puesto tanto hincapié a reformar el estatuto administrativo. No porque haya un funcionario más acá o otro funcionario más acá, sino que porque creemos que el Estado merece y las personas merecen que las mejores personas, que atraigamos talento y que estén al servicio de los chilenos en las distintas funciones públicas. Entonces, nosotros hemos propuesto, por ejemplo, separar completamente lo que son los funcionarios de carrera administrativa de los asesores de gobierno. Y esto último, llevarlos al mínimo. Es impresentable que en cada cambio de gobierno se tengan que elegir más de 3.000 cargos de asignación directa. Cambian no solamente los subsecretarios y sus asesores, sino que cambian los jefes de servicio, y después de los jefes de servicio cambian los jefes de división. Así no se puede avanzar. Entonces es importante que abramos esta discusión, que podamos tenerla entre todos. O sea, a mí me impresiona que las asociaciones de funcionarios, cada vez que la derecha pone este tema, hay una desconfianza gigante y creen que la derecha quiere venir a despedir a todo el mundo, y no es así. O sea, por lo menos lo que nosotros hemos hecho, y me tocó vivirlo desde Hacienda en el gobierno en el segundo gobierno de Sebastián Piñera, es tener un diálogo con ellos para fortalecer la carrera funcionaria. Entonces, ese es un poco como respondiéndole la pregunta a Pablo, las motivaciones de por qué nosotros, por ejemplo, en Horizontal hablamos consistentemente de la importancia de modernizar el estatuto administrativo. Pablo, una contrapregunta y después vamos con si quieres profundizar en la respuesta de Juan José. Sí, o sea, estaba mirando cuántas personas son de confianza del presidente y busqué una fuente conservadora, Pivote los cuenta en 741, pero seguramente hay una diferencia como de qué consideramos de confianza o que se puede cambiar o no. Ahí, por ejemplo, recordando lo que hace poco lanzó el informe de modernización del Estado del 2090 y 2023, ellos hacen una recomendación que a mí me parecía al menos contradictoria y quizás un poco en la línea de esta distinción que mencionaba Juan José, de que una cosa es el funcionario y otra cosa es el cargo de confianza. Una de las propuestas que acá venía, y me gustaría escuchar la opinión de Juan José, era tener un subsecretario de gestión y un subsecretario de cargo de confianza de la administración de turno. Creo que ha habido no tanto debate como uno quisiera sobre esa propuesta. A mí me da una cierta complejidad de que uno también entiende cuando participa de una elección, también participa de una elección democrática respecto a la institucionalidad y al futuro del país y a qué cosas queremos priorizar. Idealmente, si uno vota ahora por el oficialismo o por la oposición, debieran haber dos propuestas contrapuestas donde la gente diga, bueno, en ese lado me ofrecen A y acá ofrecen B y yo decido y doy mi voto para conformar democráticamente una voluntad popular que dice yo prefiero B. Me preocupa que estemos entrando en estas propuestas que van en la línea contraria, separar el mandato democrático de la eficiencia en el Estado. Y creo que ahí hay un área al menos peligrosa porque estamos poniendo en condición la voluntad popular en su expresión en el Estado. Entonces, volviendo como a la pregunta, y quizás especialmente sobre este tema, si quizás en su momento también lo viste cuando salió el estudio del Centro de Sistemas Públicos y el Ministerio de Hacienda. ¿Qué te parece esa reforma? ¿Crees que es la decisión correcta? ¿Hay algunos detalles que observar, que mejorar? A ver, yo creo que ese estudio es muy buen estudio, hace una recopilación de todos los procesos de modernización y plantea una hoja de ruta. Eso es muy valioso, y efectivamente dentro de esa hoja de ruta plantean, por ejemplo, esta figura del subsecretario de gestión. Más allá de si estoy de acuerdo o no con esa figura en particular, yo creo que el enfoque
es correcto. Necesitamos gente que esté velando por la buena administración tanto de la subsecretaría como de los servicios, y no le tendría tanto asunto a separar lo que es el propio proceso democrático, político, donde la gente va eligiendo, en este caso cada 4 años, distintos gobiernos, y una administración eficiente, con visión de largo plazo del Estado. Yo creo que las dos cosas son completamente compatibles, cosa de ver el ejemplo de Francia, que logra elegir democráticamente a su gobierno y en paralelo tiene un servicio civil que es súper robusto. Yo creo que debemos movernos en esa dirección. No tiene ningún sentido que los directores de hospitales, los directores de los servicios locales de educación pública estén cambiando de gobierno en gobierno. Implantamos un sistema de alta dirección pública que creo que avanzó en la dirección correcta. Hay que hacerle modificaciones porque sabemos que no funciona tan bien como nos gustaría, pero yo creo importante desacoplar la administración del Estado de las prioridades políticas, que obviamente son válidas y deberían permear también obviamente esa administración, pero no podemos venir a cambiar toda la administración del Estado cada 4 años. Es muy difícil avanzar de esa manera. Perfecto. Y Juan José, ahora damos vuelta a la tortilla y tú le puedes hacer una pregunta aquí a Pablo, o algún comentario también ahí en profundidad que te interesaría que él desarrollara. Sí, bueno, ya tocamos empleo público, que creo que es una piedra angular de la transformación del Estado. Me gustaría preguntarle a Pablo sobre la proliferación de programas públicos que hoy en día tiene el Estado. Hoy en día tenemos 700 programas públicos, la mitad de ellos más o menos son programas sociales, la otra mitad no sociales, pero tenemos todo tipo de ejemplos. Tenemos, por ejemplo, 27 programas de barreras de acceso al mercado laboral, 23 programas de integración territorial. Entonces, ¿cómo ven en Rumbo Colectivo este fenómeno de la gran cantidad de programas públicos que tenemos y cómo lo abordarían si quieren alguna propuesta para ello? Si es que ya es el momento de propuestas. De hecho, de nuevo, hay la Comisión de Gasto Público por allá por el 2021. Yo creo que es uno de los mejores ejercicios sistemáticos que se ha hecho de revisar qué programas existen, cuál es la lista de programas, cuáles son las coincidencias. Y a mí al menos también en roles que me ha tocado trabajar revisando presupuesto público, es muy cierto esto que menciono. O sea, hay una cantidad de duplicidad de programas. O sea, acá solamente, por ejemplo, tengo que hay 17 programas distintos en distintas reparticiones públicas que versan sobre vulnerabilidad infantil. Resultado, ni idea, se superponen, se contraponen, son complementarios. En general hay muchos programas que se van creando muy sobre la casuística, y que, de hecho, solamente quiero hacer el paréntesis, pero también pasa mucho en el sector público al momento de la contratación. No hay un perfil tan claro de qué es lo que queremos agregarle al sector público, solo que ahora hay una necesidad concreta, por tanto, abrimos ese cargo con esa función. Y bueno, si en 2 o 3 años más la función desaparece, ¿quién se encarga de la actualización? ¿Esa persona se cambia? ¿Cómo se cambia si no hay movilidad horizontal? Lo mismo creo que le pasa un poco a los programas. Si bien crecientemente DIPRES y el Ministerio de Desarrollo Social han hecho ejercicios de evaluación, esa evaluación muchas veces llega al Congreso y se hace también la recomendación de se evalúa positivamente o negativamente el programa. Ahí tenemos otro problema también. En el Congreso muchas veces esta información no, no concluye con cerrar o con continuar o expandir un programa en función de su evaluación, sino más bien de las prioridades políticas que en ese momento de cada bancada en su momento. ¿Qué hacer al respecto? Al menos en Rumbo Colectivo tenemos la confianza de que algo que podríamos querer impulsar es más bien pensar un presupuesto público en los términos del bienestar, como el Wellbeing Budget que se hace en Australia, en Escocia, en Canadá, y varios países que ya lo están haciendo, que es cambiar completamente la lógica de cómo hoy día se hace la propuesta de presupuesto público, que en Chile es año a año, es absolutamente cortoplacista, es incremental y que simplemente nos importa si subió o bajó respecto al año pasado, que dice la dotación respecto al año pasado, y así vamos acumulando decisiones que no ven más allá de un año. Generalmente es DIPRES o el Ministerio de Hacienda en general o el Ministerio Sectorial quien hace esta visión un poco más de largo plazo, pero no es la que se debate democráticamente en el Congreso, ni mucho menos con la ciudadanía. De hecho, nuestro estándar de transparencia en presupuesto público hacia la ciudadanía es de los más bajos, incluso en Latinoamérica, ni siquiera hablar del estándar internacional. Entonces, algo que nos interesa mucho es poder plantear, quizás también para el siguiente periodo de gobierno, sea cual sea el color político del siguiente gobierno, que pensemos en Chile un presupuesto del bienestar. Es decir, primero definimos las prioridades país, los objetivos país. Ahí hay varias fórmulas de hacerlo, el Banco Mundial, la OCDE propone algunas alternativas, pero democráticamente, digamos, ¿qué nos importa? Y pensemos sobre los grandes temas: seguridad, educación, salud. Si es que estamos en un momento de estrechez fiscal y sí o sí vamos a tener que hacer algunos recortes, que democráticamente se diga, estamos dispuestos
a reducir los gastos en infraestructura porque los queremos aumentar en seguridad. Hoy día ese debate con esas claridades democráticas no se puede dar, porque estamos viendo que la partida, que el ítem, que la asignación, que la glosa. Entonces a nosotros al menos sí nos interesa que ese debate se pueda dar en el mediano plazo y es una urgencia, porque hoy día estamos tomando recortes donde los encontramos, los hacemos. No hay mucha racionalidad respecto al gran proyecto país, el que como sociedad nos mandatamos y nos queremos dedicar para que sea nuestro futuro. Juan José, si quiere hacer una contrapregunta aquí a Sí, Pablo. mira, yo estoy de acuerdo en lo que plantea Pablo de que hay que priorizar. Hay que priorizar, es clave. O sea, gobernar es priorizar. Armar un presupuesto significa decir, oye, me la voy a jugar por estos temas. Si hoy en día los temas son, por ejemplo, seguridad y crecimiento económico, bueno, vamos a tener que dejar de hacer otras cosas. Y me gustaría saber qué opina Pablo con respecto a los incentivos que hoy en día están en el Parlamento, porque nosotros, por ejemplo, hemos tratado de hacer esta priorización. En el segundo gobierno del presidente Piñera, en plena pandemia, propusimos un presupuesto en base cero ajustado, que era básicamente ir a definir todas aquellas partidas que no están por ley, obviamente no las pueden mover, por ejemplo, las subvenciones escolares están definidas por ley, pero vamos a cuestionar todas esas partidas que no van por ley, que son como un 20-30% del presupuesto, desde cero y decir si efectivamente las necesitamos. Entonces, me gustaría saber, desde tu punto de vista, Pablo, ¿qué opinas tú de la discusión que se da en el Congreso? Porque yo veo que muchas veces esta cosa se entrampa en el Congreso y cada uno de estos programas chicos tiene un padrino político y es muy difícil cortar por un lado para priorizar en otro. Yo creo que estamos llegando quizá en clave sector público, uno de los grandes problemas que estamos teniendo hoy día, que es que cualquier gran reforma que sí o sí va a requerir un proyecto de ley, nos vamos a encontrar entrampados con un Congreso que en este momento, si mal no recuerdo, tiene 22 partidos políticos. En diferentes bancadas hay un movimiento entre bancadas de los mismos representantes que es bien preocupante y es muy difícil llegar a convicciones en los presupuestos. Yo creo que en tu experiencia te ha pasado que se presenta un proyecto de ley que es más o menos autosostenido, bien autocontenido, tiene sus partes ahí y tiene una lógica. Llegan al Congreso y saquemos esto, pongamos esto, empecemos a cambiar los artículos, el orden, y finalmente lo que sale, recuerdo mucho, se le dijo esto a la reforma educacional de Bachelet respecto a la educativa, que salió un Frankenstein de lo que era originalmente el proyecto, me acuerdo se le mencionó así. Hoy día, si el gobierno, y de hecho este gobierno también lo ha hecho, se presentan grandes reformas, por ejemplo en reforma tributaria, no pueden avanzar. Y más allá de presiones corporativas, también hay algunos intereses muy particulares, muy cortoplacistas, que simplemente no van a dar el voto porque pueden, resistiéndose, ganar un pequeño ángulo, que es completamente irrelevante en el gran orden de las cosas, pero tener 22 partidos hoy día es un freno para las grandes reformas que son necesarias para reactivar la economía, para reactivar el crecimiento, para simplificar algunos procesos del Estado. Esto mismo que mencionas del presupuesto cero, yo creo que ahí hay un esfuerzo valioso que debiera ser discutido con toda la profundidad que debiera. Pero muchas veces pasa también que las capacidades del Congreso para hablar de presupuesto son muy bajas. O sea, lo único que hay es la oficina presupuestaria que ahora tiene el Senado. Un par de personas hacen un montón de trabajo muy valioso, insuman a todas las bancadas por igual, pero es una oficina pequeñísima. Y ahora, por ejemplo, el Consejo Fiscal Autónomo, que también valoro su creación, es un comité de expertos que también debería abocarse a aumentar la participación ciudadana. O sea, no es extraño que en otros países las prioridades presupuestarias se definan con consejos regionales con representantes ciudadanos. No es extraño. Yo creo que nos hemos acostumbrado a que el presupuesto sea como esta cosa que sucede todo el año, desde que se ingresa al proyecto, al menos en el Congreso, desde que se ingresa el proyecto hasta la última semana de noviembre al menos. Eh, pero hay muchas cosas que mejorar, especialmente pensando en proyectos de un poco más de largo plazo, o sea, 5 años, 10 años. Eh, pero sí, diría que hoy día ahí está nuestro principal tapujo. Sí, está en el Congreso y yo creo que falta una reforma política primero para llegar a las reformas económicas. Como decía uno de mis profesores en la London, decía, la economía es fácil, lo que es difícil es la política. Justamente como que una de las cosas que emanan de esta conversación es que uno podría ver como ciertos hilos de acuerdo en que hay una necesidad de una visión más de Estado. Por ejemplo, cuando uno habla de política exterior, hay visiones de Estado. Lo mismo que mencionaba Juan José cuando hablaba de la revisión de la carrera funcionaria y que tener esto, no cambiar cada gobierno a todo el aparato público, sino tener una infraestructura más de Estado, en ese sentido más de largo aliento. Lo mismo aquí quizás también, no un presupuesto anual, sino que tener una visión más, y que se pierde justamente debate político más pequeño en el Congreso, sino tener una mirada más estatal, eso,
parece que ese es un punto de encuentro, quizás lo estoy forzando, pero para no meter yo palabras en su boca, ahora la invitación es avanzar al cierre, quizás a un complemento, una mirada de cada uno sobre cómo debe avanzar la discusión, ya que estamos en este periodo electoral y se nos viene unos días y unas semanas y unos meses muy agitados, cómo debe avanzar la discusión en este tema de modernización y eficiencia del Estado. Y los dejo con esto que les conversaba, quizás poniendo un silver lining que le pase una nota positiva de algunos puntos de encuentro que hayan coincidido, que ustedes dicen esto debería ser transversal o debería avanzarse sí o sí, y en esto otro quizás no, ya tenemos diferencias en lo que cada uno cree particularmente que debería avanzar la discusión. Juan José. Bueno, gracias Gino. Yo creo lo primero, para avanzar en este tema y como muchos otros en el país, necesitamos un pacto político con visión de largo plazo. La modernización del Estado es un tema tan complejo, que tiene tantas aristas, que si no logramos primero definir esa hoja de ruta, primero con una estación de partida, con estaciones intermedias y una estación de llegada, va a ser muy, muy difícil avanzar. Y dentro de esta agenda creo yo que una reforma al empleo público es de primera necesidad. Para esto necesitamos unir a todos los actores y actuar con confianza, pero necesitamos tener una carrera funcionaria que sea en base al mérito y de carácter técnico, y desacoplarla, creo yo, de los gobiernos de turno, minimizando también los asesores de gobierno. Creo que es muy importante avanzar en eso, es muy importante avanzar también en una reforma a nuestra política social. Hoy en día nuestro Estado no hace un buen trabajo reduciendo la desigualdad. Déjeme ponerle solo un dato. La desigualdad que genera el mercado en Chile no es distinta, por ejemplo, a la de países como Alemania y Finlandia. Tenemos un Gini de mercado alrededor del 0,5, de 0,5. Pero estos países, cuando ingresa la acción del Estado, que el Estado básicamente lo que hace es cobrar impuestos y pagar subsidios y transferencias, son capaces de disminuir esa desigualdad en 20 puntos. Chile en 4. O sea, nuestro Estado es 5 veces más inefectivo que el de los estados de las naciones más desarrolladas. Necesitamos hacer una reforma profunda a nuestra política social, entregarle más transferencias a las familias y disminuir la proliferación de programas públicos. Y creo yo muy importante, el Estado tiene que actuar en colaboración con el sector privado. El tema de la permisología, por ejemplo, es el mejor caso. Podemos hacer las cosas mucho mejor manteniendo los mismos estándares ambientales y sociales, pero con una actitud de colaboración y obviamente modernizando las instituciones reguladoras desde el punto de vista del Estado. Así que el desafío es grande. Me parece muy bien que que esté dentro de las primeras prioridades en esta discusión política que vamos a tener este año, que es muy importante. Perfecto, gracias Juan José. Pablo. Pensando quizá en algunos puntos de acuerdos, no tan de acuerdos, pero por ejemplo esto de revisar a los perfiles de asesores, yo creo que mantener un discurso en la línea de el sector público, más bien quiero mencionar, se ocupa a veces este caso del funcionario de confianza como la base de un argumento que dice el sector público es malo, es peligroso, como que se crea esta imagen del sector público como esencialmente ineficiente, esencialmente costoso. Yo creo que no es tanto el cargo de gobierno, si bien estoy de acuerdo que hay mucho espacio para mejorar. Una cosa muy mundana, pero o sea, si uno ve todos los requisitos legales de las seremías de todos los diferentes ministerios, cambian un montón y a veces no tienen mucha racionalidad, porque acá piden 2 años de experiencia mínimo por ley, acá tiene que ser de cierta carrera, que obviamente cuando se trata de MOP puede tener mucho sentido, pero hay otros requisitos que como, bueno, el ministerio se creó más nuevo, pongámosle más requisitos. Como que me falta esa perspectiva de que no es un problema solo del cargo de confianza del gobierno, sino que es en general cómo vamos haciendo al funcionario público como una parte de un total. Esto mismo que mencionaba hace un momento, o sea, el perfil del funcionario sigue siendo dame 3 años de experiencia laboral haciendo esto y asumo que tienes las cualidades de estas habilidades. O sea, hace mucho tiempo pasamos a una economía y a un sistema del trabajo en torno a las habilidades, más que a las experiencias en concreto. Entonces, por ahí creo que es una reforma más integral que solamente el cargo de confianza. Eh, Rescato mucho sí lo que menciona Juan José respecto a que el sector público su gran valor son las personas. Yo creo que eso estamos de acuerdo y valoro mucho también que lo mencione. Y sí, también creo que debiéramos tener una carrera funcionaria
una trayectoria laboral más clara. Una persona que ingresa al sector público hoy día normalmente entra a contrata, está todos los noviembre, diciembre viendo si continúa o no, a otros tantos honorarios. Cada año, bueno, ahora especialmente con los recortes presupuestarios, no hay viáticos, no hay horas extras, pero sí hay que trabajarlas igual. Entonces, como que finalmente el Estado se vuelve a plantear como un empleador que quizás no es el mejor. Y yo creo que para que eso también se revise hace falta una carrera funcionaria. ¿Y qué es esto de que haya un grado 6 en este ministerio y en el de al lado? Mismas habilidades, mismas personas, pero los sueldos son diametralmente distintos. O sea, debiera haber ahí todo un ejercicio de reingeniería del Estado y que hay mucho espacio para eso. Eh, Quizás como última diferencia, pero por ejemplo hay algunas tentaciones, y era lo que mencionaba al principio, de importar ciertos debates o traer como ciertas grandes discursos que en realidad son muy viscerales, pueden ser muy atractivos, pero son, yo creo, peligrosos para estos esfuerzos más que van en dirección a un gran acuerdo político, por ejemplo, para hablar de modernización del Estado o a reforma del sector público. Pero, por ejemplo, cuando la candidata hoy día, Matei, sale mencionando, hablando de eficiencia del gasto, de que ella sí estaría disponible para mandar presos a las cárceles de Honduras, o sea, nosotros el fin de semana como rumbo colectivo hicimos un encuentro también sobre seguridad y vamos a la dirección contraria, yo creo. Lo que no nos interesa es que la gente se arme, no nos interesan las cárceles en el desierto, bien lo decía el candidato Winter, porque hay toda una etapa detrás. Hoy día yo creo que también una lección de la izquierda es que ya no solamente veamos el fenómeno del crimen como lo antisocial, como el robo con sorpresa, que quizá entra un tema del microtráfico. Hoy día estamos hablando de empresas transnacionales con tremendos capitales y hoy día tenemos que ver cómo hacemos que Chile no sea un destino deseable para este tipo de actividades. Levantar el secreto bancario, que se perdió en el Senado con votos de la oposición, hacer un control estricto de armas, no dar armas a la población, al contrario, que cuando circulen, cuando se roban, cuando se pierden, dónde están, a dónde se están moviendo. Ese tipo de propuestas que suman al final a que la escalada de conflicto sea mucho menor, es yo creo hoy día las claves por donde tienen que ir y también las claves políticas de los representantes de los sectores también tienen que ir. Entonces cuando Matei, asumo que un poco por la ansiedad de querer acercarse al electorado de posiciones más extremas, dice, vamos a mandar presos a Honduras, hay que tener cuidado. Nada más que agradecerles aquí a Juan José Obaj, director ejecutivo de Horizontal, y a Pablo Mancilla. Y muchas gracias a ustedes por vernos en esta ocasión. Nos vemos en un próximo Palabras Claves.